Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que hoy se ha titulado Jesucristo, sumo sacerdote y maestro, el Verbo de Dios. Primera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, el tema central de la Biblia es la salvación de nuestras almas, que es como un libro escrito en donde están en memoria todas nuestras obras, buenas si son hechas por el Espíritu en raciocinio, en razón, y malas si son en la carne, por la obra de la concupiscencia. Luego, la gracia del Señor, que nos ha dado en amor a través de Cristo, escúchalo bien, antes de nuestra muerte, consiste en deshacer nuestras malas obras. La gracia del Señor deshace nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestra falta, nuestras culpas, nuestros pecados, a través de la obediencia de su palabra, redimiéndonos en justicia en Cristo Jesús, porque entre otras cosas la palabra de Dios es por obra de justicia. Sabiendo esto, es muy importante que conozcas en qué lugar, escúchalo bien, te estás congregando, en qué iglesia te estás congregando. Jesús dijo, acuérdate, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Hay muchas iglesias en el mundo y lo tremendo es que son pocas las que verdaderamente tienen la doctrina de Dios o enseñan la doctrina de Dios. Ahora, hay iglesias que no están en el nombre de Cristo. Por ejemplo, los marianos, ahí no pasa nada porque ahí no está Cristo para nada. La iglesia en donde se adora el Buda, en donde se enseñan otros diferentes evangelios. En esas iglesias ya sepa de una vez que son sectas y herejías. Ahora, hay muchas iglesias en el nombre de Cristo Jesús que no están enseñando la doctrina del Señor por toda verdad. Escúchalo bien. Y dice el Señor que a muchos engañarán. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Porque por esos días acortados el Señor está apresurando su venida por la iglesia. Mas por causa de los escogidos, escúchalo, estos días son cortos. El tiempo está pasando muy rápido. Por esto debemos procurar tener siempre, cada instante, una conciencia sin ofensa ante Dios, por sus mandamientos y ante los hombres. Mira, escúchalo por favor. La Biblia es un libro de estudio, porque tienes que darte cuenta si la iglesia en donde te estás congregando verdaderamente enseña la voluntad de Dios. Escrito está en 1 de Juan capítulo 3, verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Mira lo que dice el Señor en 1 de Juan capítulo 3. Dice, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados
y no hay pecado en él. Dice que la palabra quiere decir, Él apareció, y ¿sabéis que Él apareció? Quiere decir que Dios, estando vivo, se dejó ver. Él vino a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a qué vino? Para quitar nuestros pecados, para deshacer nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Quiere decir entonces que Él deshace nuestros pecados en obras de justicia a través de la palabra, a través del verbo que es Cristo. Por eso dice, y no hay pecado en Él. Mira. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 25, verso 19. Sino que tenían contra Pablo ciertas cuestiones acerca de su religión, de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Mira, importantísimo. Dice aquí que las personas que escuchaban hablar a Pablo en ese tiempo, pues inclusive los mismos judíos, dice que tenían contra Pablo ciertas cuestiones, ciertas dudas acerca de su religión, o sea, acerca de su creencia, de un cierto Jesús, nuestro Señor Jesucristo ya muerto. Pero mira lo importante que hace la fe en Pablo y en nosotros. Dice, el que Pablo afirmaba estar vivo. Pablo daba por cierto que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer vivo y estaba vivo y tiene el poder de la vida. Y también el poder sobre la muerte. Y esa es la fe que hemos de profesar cada cristiano. Dar testimonio de que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él murió, pero resucitó al tercer día. Y esa es parte de la fe para que Dios obre verdaderamente en nosotros. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, verso 20. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mira, dice aquí nuestro Señor Jesucristo, dice, en donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, después de que haya uno que hable y el otro que reciba la profecía de la Biblia, congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, allí está Él, por su Espíritu en medio de ellos. Acuérdate que Dios es Espíritu y puede estar omnipresente cada vez en donde después de 2 personas estén compartiendo la palabra del Señor. Escrito está en el libro de Levíticos capítulo 26, verso 12. Y andaré entre vosotros, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Mira lo que dice ahora el Señor a través de Moisés. Dice, y andaré entre vosotros. Ni Jehová ni Cristo pueden estar en personas con nosotros, porque ya Cristo cumplió su misión. Ahora el que anda entre nosotros es el Espíritu Santo. Y dice, yo seré vuestro Dios, el Dios que obre la necesidad de mi pueblo, y vosotros seréis mi pueblo. Mira qué tan importante es. Todo esto hace parte de nuestra fe. Cristo está vivo y está en medio de su pueblo, en medio de su congregación, a través de su Santo Espíritu. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 16, del verso 30 al 34. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Enseguida se bautizó él con todos los suyos y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mira, ahora mira lo que tiene, el poder que tiene la palabra, el verbo de Dios, Jesucristo mismo, a través de esa palabra. Dice aquí que estando Pablo y Silas encarcelados, el carcelero les preguntó,
Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta quiere decir para ser salvo de los juicios de Dios, de los castigos de Dios. ¿Qué debo de hacer? Y es una pregunta que se debería de hacer cada persona en el mundo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Señor Jesucristo es tener por cierto que Él resucitó de los muertos, que Él está vivo. Dice, y si crees que Él resucitó y está vivo, serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo serás salvo? Haciendo la voluntad de Dios en Cristo Jesús. O sea, en la palabra, haciendo la voluntad de Dios en el verbo. Y le hablaron, mira, dice, y le hablaron la palabra del Señor, el verbo, a él y a todos los que estaban en su casa. Mira, para que fueran salvos. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, cuando se bautiza una persona en el nombre del Señor, es que toma el compromiso de obediencia, con el propósito de tener una conciencia limpia en Dios. Escúchalo bien. Y termina diciendo, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se alegró con toda su familia de haber creído a Dios. Mira qué hermoso es el Señor. Y todo porque Jesucristo es el Maestro a través de la palabra. Y como Maestro, Él nos enseña, Él nos revela todo por su Santo Espíritu. Mira, y allí que para nosotros es muy importante las Sagradas Escrituras, porque ahí está el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es a través de ella que podemos conocer a Dios y su obra, sus propósitos en cada uno de nosotros. Escrito está en la carta de Santiago, capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mira, dice aquí el apóstol Santiago para terminar este mensaje de hoy. Por lo cual, desechando toda inmundicia, o sea, deshaciendo toda deshonra, inmoralidad a través de la obediencia de la palabra, y abundancia de malicia, abundancia de corrupción y perversidad, deshaciéndolas a través de la obediencia a la palabra, dice, recibid con mansedumbre. O sea, tenemos que tener un corazón dócil, y allí que debemos de ser muy obedientes a través de la palabra para desecharlas de las obras en el alma. Entonces dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. O sea, implantada quiere decir que Dios nos da normas establecidas de conducta, de comportamiento, la cual puede salvar nuestras almas, puede deshacer de nuestras almas todas las obras malas, los errores, las equivocaciones, las faltas, las culpas, todos los pecados, para que asimismo seamos salvos. Que el Señor cada día traiga a tu corazón revelación, buen entendimiento, te llene de sabiduría, de inteligencia, y por ella conozcas a Dios, para que asimismo des testimonio de Él en tu casa y venga la salvación a tu parentela. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.